momento, Alan y audiencia, tenemos al invitado de la tarde, al profesor Gustavo Machado, quien es especialista en economía, finanzas, bonos y macroeconomía, además en temas petroleros. Bienvenido, profesor Gustavo, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y por supuesto de entrada felicitarlos por la selección del nombre del programa, porque efectivamente es un sentimiento, expresa un sentimiento que une a todos los que entrañablemente queremos a nuestro país, independientemente del sitio donde estemos. Bueno, quisiéramos empezar conversando con usted en relación a una declaración reciente del presidente Nicolás Maduro. Él ha afirmado de manera tajante: Venezuela será un país libre de exportaciones de petróleo para el 2030. ¿Hasta qué punto esta afirmación tiene certeza, doctor? Bueno, en primera instancia, pues efectivamente hay que mirar lo que le ha pasado a Venezuela en los últimos años. Cuando nos forman en las universidades, uno de los casos que más nos explican para tratar la caída del nivel de actividad económica es la Gran Depresión en los Estados Unidos, que ocurrió entre 1929 y 1933. Eso implicó una caída de 26,7% del Producto Interno Bruto. En el caso venezolano, desde el 2013 hasta el 2020, la caída ha sido aproximadamente de 75% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando en términos proporcionales casi 3 veces más que la Gran Depresión. Entonces, estos temas de cuál va a ser la configuración futura de nuestro país, pues evidentemente tienen para realizar planteamientos en este sentido, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza, pues efectivamente sigue siendo el petróleo. Probablemente no a futuro, no tanto, digamos, como fuente de energía por todas las tendencias que vemos a nivel mundial con el tema ambiental, pero sí el petróleo aguas abajo, es decir, mediante el desarrollo de la petroquímica y de otras industrias asociadas, va a seguir teniendo futuro. De manera que sería interesante, pues, dada esta afirmación, conocer, bueno, cuál es la alternativa y además entender que no es excluyente ese desarrollo aguas abajo del petróleo con otras industrias que son muy importantes, como por ejemplo la industria de productos intensivos en conocimiento. Por ejemplo, aquí en el estado el cual estoy hablando, el estado Zulia, pues tenemos importantes firmas que generan software administrativo, algunas con experiencia en América Latina. Y entonces el tema de fondo está en, bueno, ¿cómo convertimos esta economía que es exportadora de materias primas en una economía que cada vez agregue más valor, que genere cada vez más productos intensivos en conocimiento y que además eso no se concentre en pequeños compartimientos o burbujas, sino que efectivamente la prosperidad en todos los hogares, que es otro riesgo el que tenemos, ¿no? En Venezuela hemos tenido un retroceso en términos generales del bienestar, pero además corremos el riesgo de que a futuro tengamos solo unos sectores conectados a los avances tecnológicos que está experimentando la humanidad, mientras haya vastos sectores del país que efectivamente solo puedan mirar, digamos, la iluminación de la prosperidad desde la distancia. Ahí, ese tema que usted ha planteado me permite agregar este elemento. Desde el punto de vista suyo, ¿qué papel juega la migración venezolana en el mundo, la diáspora en el mundo, en este proceso de pensar o de hacer conexión con las grandes ideas y los grandes desarrollos internacionales en materia económica? Sin lugar a dudas, tiene un rol muy importante que jugar, porque se trata pues de un contingente poblacional
buena parte de él es que efectivamente está calificado desde el punto de vista educacional. Tenemos ejemplos pues muy prominentes de venezolanos que están destacando en centros académicos relevantes. En la propia Colombia, la contribución del personal venezolano con la industria petrolera ha tenido un rol importante. Entonces, ese punto, ese contacto con otras ideas, pues efectivamente va a colaborar mucho con ese futuro. Y además pensemos lo siguiente, estamos hablando de representantes venezolanos que además quieren entrañablemente a su país, de las cosas que podemos hacer aquí. Entonces se pueden generar pues ese conjunto de alianzas, ese conjunto efectivamente de situaciones favorables. Por supuesto, nadie hubiese querido que pasara lo que pasó, que es que fundamentalmente buena parte de ese contingente decidió buscar su proyecto de vida en un país distinto a su suelo natal, porque no se sintió que en un determinado momento las oportunidades no estaban dadas. Ahora, dado que esto pasó, no quepa la menor duda que ese aprendizaje seguramente va a existir la oportunidad en el futuro de que sea aprovechado en beneficio tanto de los que seguimos haciendo vida en Venezuela como de los que efectivamente nuestros connacionales que están en este momento fuera del país. En medio de todos esos procesos económicos a nivel Latinoamérica que se han venido presentando y que aún se le suma el tema de la pandemia, ¿cuáles serían esos riesgos que enfrenta en este momento Latinoamérica, específicamente Venezuela? ¿Cuáles serían esos riesgos? No, fíjate, fundamentalmente Venezuela tiene un riesgo fundamental que es perder oportunidades de aprovechamiento de avance tecnológico y de rezagarse en relación a un mundo que marcha a una velocidad vertiginosa. Para que tengamos unos números concretos. Durante este año, en el 2021, los Estados Unidos se estima que va a crecer alrededor de un 6%, China alrededor de un 8%. En términos concretos, ¿qué significa eso? Que para finales de año, tanto China como Estados Unidos van a tener un nivel de producción superior al de finales del 2019, al de antes de la pandemia. América Latina, por su parte, va a quedar como región con un nivel de producción inferior, de acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, a el previo al que tenía en el 2019. Y Venezuela, pues va a ser, pues, de acuerdo a las estimaciones que nos plantea la CEPAL, el único país que va a decrecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? América Latina, pues, no está creciendo a la misma velocidad que el mundo, está creciendo a un ritmo menor y que las principales economías del mundo. Y Venezuela no solo que no está creciendo, sino que está yendo en un sentido contrario, está decreciendo. Y por supuesto, eso ¿qué genera? Pues evidentemente, entre otras cosas, pues una alta posibilidad de que se siga incrementando esa pérdida de talento humano en nuestro suelo nacional. Y el otro riesgo que puede pasar en Venezuela y que en mayor magnitud, pero que también es compartido con América Latina, es la generación de lo que uno llama pues, una sociedad dual. Es decir, vamos a tener burbujas, compartimientos o habitaciones donde efectivamente vas a tener segmentos de la población que sí van a estar conectados a los grandes avances tecnológicos, pero vas a tener importantes sectores excluidos. Y eso, por supuesto, es el caldo de cultivo para situaciones delicadas en el ámbito social. La finanza en general, finanzas públicas. ¿Usted cree, cuál cree usted el esquema que puede escoger el gobierno? ¿Una reevaluación de la moneda, quitándole los ceros al bolívar,
o vamos a seguir afianzando en el sector de la economía esta dolarización ya abierta y total de todos los bienes y servicios del país? Mira, aquí hay un tema de fondo. ¿Qué es lo que explica lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, Venezuela tiene si lo analizáramos como una organización, mira, tiene un problema de liquidez terrible, tiene muchos más gastos que ingresos y entre otras cosas, la caída del nivel de producción hace que se recaude menos ingresos y por otro lado, no es un país quebrado porque tiene mucho más activos que pasivos. Para empezar, a pesar de la importante migración, todavía cuenta con el talento de su gente, cuenta con una cantidad importante de recursos naturales. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es que tú organices mejor esos activos para producir el flujo de ingresos suficientes para poder atender las necesidades. Ahora, en términos concretos, en cuanto a esta propuesta de reducirle, de alterar la escala monetaria, es decir, de quitar ceros a la moneda, si eso no es acompañado de un proceso en el cual se deja de utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento del gasto público, y eso pasa porque se arregla el tema presupuestario, pues vamos a entrar o vamos a continuar en este ciclo que tenemos desde el año 2008, donde ya esta sería la tercera ocasión en donde se altera la escala monetaria y sin embargo Venezuela sigue teniendo altas tasas de inflación. Aquí la conversación de fondo que debe tener la sociedad venezolana y la propuesta para poder salir de este ciclo es, bueno, un programa de estabilización, básicamente, y esa palabra, aquí no estamos revelando ningún secreto, revela la influencia que tiene la medicina en el pensamiento económico. Si usted tiene un paciente con la tensión alta y además necesita una cirugía mayor, que es el caso venezolano, usted lo primero que tiene que hacer es bajarle la tensión, darle una pastillita. Y a ese tratamiento para bajar la tensión se le llama programa de estabilización económica, y para eso usted tiene que tener 3 objetivos claros. El primer objetivo, salvar la vida de los venezolanos. Hoy en muchos manos efectivamente situación de salud y otras sí afectan ya su propia integridad física. Número 2, proteger el presupuesto familiar y entonces empezar a pensar cómo impacta cada medida sobre el presupuesto familiar. Y el tercer punto, propiciar condiciones que generen un aumento en la producción nacional. Tanto usted no tenga esas metas, esos objetivos claros, pues lamentablemente lo que vamos a ver es un crónico deterioro de la situación venezolana. Finalmente, doctor, uno de los aspectos que más aterra a los venezolanos es el tema de la hiperinflación. Estamos a punto de ser el país récord en la economía mundial en materia de meses acumulados de hiperinflación. Hay algunas noticias alentadoras que quizás han alegrado a algunos durante los últimos meses, una baja en el índice de inflación mensual. Sin embargo, ¿usted cree que esto sea consistente con una salida del país definitivamente del escenario hiperinflacionario? No, fundamentalmente aquí el punto, la salida de fondo consistente es que aumente el nivel de producción y digamos que se reduzca la inflación por algún tipo de tema, ojo, que no es que se reduce, ojo, lo que está ocurriendo es que puntualmente se reduce el ritmo de crecimiento de los precios. Nuestros precios dejan de crecer. E inclusive no es que los precios dejan de aumentar, inclusive denominados en dólares. Lo que ocurre es que hay algunos meses en donde ese crecimiento es de menor proporción. Entonces, aquí la solución de fondo es aumentar el nivel de producción. Ahora, para eso se requiere que el Estado esté donde tiene que estar. Por ejemplo, un plan masivo de vacunación. Por ejemplo,
ocupándose de asegurarse del suministro de servicios básicos, como por ejemplo la electricidad y la conectividad, y que salga de donde debe estar, que es, por ejemplo, manejando empresas que los particulares, en las cuales los particulares deben tener un mejor desempeño. Muchas gracias, doctor. Doctor Gustavo Machado, que nos ha acompañado durante la tarde de hoy, hablando de un tema que hemos querido tocar durante esta semana, el tema de la economía. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a su vasta audiencia y siempre a la orden.